Hola, mister. Victoria Calero en directo para Real Madrid Televisión. Después de 2 victorias consecutivas en Liga, mañana llega al Estadio Santiago Bernabéu el Mallorca. ¿Qué quieres seguir viendo de tu equipo ante el conjunto de Arrasate? Gracias. Buenos días a todos y mañana queremos acabar este primer bloque de 3 partidos, casi de última fase de la preparación. Creciendo, yo creo que contra el Oviedo dimos un paso adelante y queremos dar otro paso adelante en Mallorca, compitiendo, ganando por supuesto y haciendo un buen partido en casa. Que la gente le guste el equipo, que nosotros también nos gustemos, para acabar con buenas sensaciones antes del partido. Buenos días, mister. Aquí José Luis Sánchez para Juegos de la Sexta. Después de lo que sufrió Vinicius por parte de un sector de la afición en Oviedo y de lo que suele vivir habitualmente fuera del Bernabéu, ¿crees que esta situación tiene arreglo? Esperemos que allá donde vayamos tengamos un ambiente competitivo como fue en Oviedo y que sepamos responder a las circunstancias. Yo creo que siempre hay episodios pues, desagradables en algunos campos y intentar cuando son actitudes racistas, pues eso sí que tienen que entrar las autoridades competentes, pero nosotros convivir con lo que nos toca y centrarnos en el césped, que es lo más importante. Hola, buenas tardes. Arantxa Rodríguez para la cadena COPE. Quería preguntarte por el sorteo de la Champions, tu reacción, especialmente por ese viaje al Mati, cómo te iba a condicionar y sobre todo, si no te parece excesivo que en una competición intersemanal se obligue a un desplazamiento de 8 o 9 horas para vosotros, teniendo en cuenta que vais en un charter. Muchas gracias. Sí, el grupo es exigente, pero también motiva, ¿no? Por los rivales que vamos a tener, tanto en casa como fuera, y sí que es un condicionante un poco especial. A ver dónde lo encajamos en la competición, de dónde venimos y a dónde vamos antes de viajar hasta Kazajistán. Sí que es algo excepcional y bueno, pues habrá que hacer la logística lo mejor posible. Buenas tardes, Xavi. Aquí Sergio López de Las. Quiero preguntarte por Ceballos. ¿Cómo has vivido tú estos días personalmente la tormenta en torno a su futuro? Y quiero saber si tú entiendes que él quiera irse, como le decía a Cazorla en aquella conversación en Oviedo. Bueno, yo hablé el otro día con Dani y sí que evidentemente pues, ha habido esta situación. Al final se ha resuelto de la manera que se queda y lo que opinaba antes de esta última semana y ahora mismo no cambia. No cambia para nada, Dani se ha quedado aquí y es uno más de la plantilla y contento de que esté. Hola Xavi, muy buenas, soy Antón Meana de la cadena SER. Igual estoy preguntando de más porque falta hasta el mercado varios días, pero que Ceballos se queda, lo acaba de decir usted. Ya es definitivo que se queda, en su conversación acepta los minutos que usted le puede ofrecer. No sé si nos puede dar un poco más de detalle. Ceballos se queda, como ha dicho. Detalles de lo que ha sucedido es mejor que los de él, evidentemente, pero sí que parece que la decisión es definitiva y Dani, pues, el mismo papel que iba a tener, pues lo sigue teniendo. Ha habido esta circunstancia y no cambia para mí mi visión respecto a Dani y luego cuánto va a jugar, eso no lo sabe nadie, ni yo lo sé. ¿Qué tal? Sabe aquí Óscar Maya para la agencia EFE. Quería preguntarte por Fede Valverde y cómo estás viendo al uruguayo dentro de que se tiene que adaptar a un nuevo estilo de fútbol que tú estás implantando en Real Madrid, en el que quizá tiene que correr menos, pero tiene que hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo estás viendo al uruguayo? Pues muy bien, le veo a Fede siendo un jugador fundamental para nosotros en el día a día, con su liderazgo que lo demuestra en el campo, por cómo inspira a los de alrededor. Y le veo muy bien, ¿no? Tanto durante la primera toma de contacto que fue en el Mundial fue buena y ahora sigue siendo buena, ¿no? Y cualquier tipo de juego creo que Fede se puede adaptar y así lo está haciendo y bueno, pues allá veamos poco, pero estoy muy contento. ¿Qué tal, mister? Aquí Marcos de la Rocha en directo para el Twitch del Chiringuito. Ayer en el Chiringuito hablamos con Rafaela Pimenta, la gente de Haaland, una de las más mediáticas del momento, y valoró la situación que atraviesa Vinicius con su contrato. Dijo que marcharse libre es de bajo nivel y que si se quiere ir que lo haga con clase y elegancia. Usted, que de clase y elegancia sabe mucho y que ha estado en el Real Madrid como jugador, conoce de sobra la casa, ¿cómo valora la situación? ¿Qué situación?
¿La de Vinicius? Sí, la de Vinicius con el contrato de si renovar y marcharse libre o... Estoy muy contento con Vini. El otro día, ya lo comenté después del partido contra el Oviedo, ¿no? Demostró que podía tener un buen impacto desde el banquillo y lo que quiero es que haga una gran temporada, ¿no? Estamos empezando, todos son importantes y Vini, pues por todo lo que ha hecho en el Madrid, por todo lo que queremos que haga esta temporada, pues va a ser un jugador fundamental. Hola, Xavi. Aquí al otro lado, Olivier Lorenzo del País. Llevas toda tu vida en los vestuarios, ahora como entrenador, pero como jugador, toda tu vida en los vestuarios. ¿Qué impacto crees que tiene en un vestuario, especialmente en un equipo como el de Madrid, cuando un jugador como Vinicius, una estrella, es suplente? Yo creo que un vestuario lo componen en el nuestro, ahora somos 25 jugadores del primer equipo, algunos que vienen de Castilla, y para mí lo fundamental es el sentimiento del equipo, ¿no? Y que todos piensan que tienen que estar ahí para aportar, para tener su momento, para cuando no te toca tu momento, para poder aportarlo desde otro lugar, y esa cohesión, creerlo realmente para mí es fundamental. Cuando hay esa cohesión, cuando hay ese espíritu de equipo es muy importante y todos son una parte fundamental. Y dentro de esa parte, Vinicius es importante, Fede es importante, Courtois es importante, todos son muy relevantes. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Has hablado mucho de lo importante que va a ser Tchouaméni en tu Madrid, por lo que te aporta tanto en el centro del campo como cuando quieres. Bueno, te lo digo porque te voy a preguntar por Camavinga, por comparártelo con Tchouaméni, no por hacer de menos a los demás. Te digo lo de Camavinga porque no lo tuviste en el Mundial de Clubes y estás a punto de tener después del parón si se recupera el tobillo. Siempre ha habido ese cliché de que es un futbolista que va a tope en todo, que va a tope con la pierna para entrar y que llega tarde, que juega un poco freestyle al fútbol. No sé qué planes tienes para la cabeza y qué te parece que un desvencaja tiene. Pues como bien dices, ¿no? Estoy como deseando ya tenerlo, porque lo he tenido cerca, pero no lo he tenido pues, con una continuidad, ¿no? Como a él, sobre todo a él le hubiese gustado, como yo quiero, ¿no? Pero sí que nos va a aportar, ¿no? Porque tiene muchísimas cualidades de futbolista moderno, de dinámico, buena calidad y que encaje en lo que queremos hacer. Yo creo que va a tener su lugar. Y luego ves que es muy querido por los compañeros, ¿no? Entonces tiene, dentro de esa dinámica del vestuario, dentro de esa dinámica del grupo, él genera mucha cohesión dentro de diferentes jugadores y eso también es importante. Hola, Xavi. José Aguado de La Razón. Con un futbolista como Hausen, defensa, que participa tanto en la creación de juego, ¿te hace plantearte un centro del campo distinto, quizá menos creativo? ¿Puedes hacerlo con eso? Todos tienen que hacer de todo. Está claro que Dean nos da cosas muy importantes. Nos da esa pausa desde la línea de atrás, saber encontrar el pase del intermedio, el largo, y tiene esa gran cualidad que por eso es un fichaje muy importante y estratégico para el club. Pero hay que complementar las piezas. Yo creo que cuanto más enlacemos las diferentes líneas, más equilibrio vamos a tener, mejores distancias vamos a tener en el juego, y eso nos va a ayudar a ser más estables en el rendimiento. Y Dean, pero cómo enlazamos lo que es siguiente que pase con Dean, para mí es muy importante. Si queremos que Dean juegue con la última línea, nos estaremos perdiendo el centro del campo, que tiene que participar también. Hola, Xavi, ¿qué tal? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional. El otro día jugó de titular Rodrigo Goes, lo hizo por la izquierda. Quería saber si esa va a ser su posición y si cree que es ahí donde puede dar su mejor versión. Gracias. Lo ha hecho en diferentes posiciones, ¿no? Tanto en la izquierda, yo también recuerdo verle de 9, de 10 también puede jugar, y el año pasado sobre todo jugó en la derecha, ¿no? Por lo tanto, pero sí que yo creo que es una muy buena posición para él, la que jugó el otro día de extremo izquierdo, asociándose, buscando uno contra uno, dándole continuidad al juego, y después de
unos partidos en los que no había participado demasiado, fue muy importante para él volver a sentirse en la dinámica del equipo. Fue buena noticia. Hola Xavi, ¿qué tal? Quique Saez de OK Diario. Yo también te quería preguntar por Rodrigo. No sé si tienes pensado repetir la idea de ponerle por la izquierda o, como has dicho antes, Vinicius entra bien en la segunda parte, porque contra el Mallorca también se espera una defensa cerrada. Gracias. Bueno, si te digo qué es lo que voy a hacer, no sería muy inteligente por mi parte, o sea que veremos qué es lo que pasa mañana. Hola, mister, ¿qué tal? Aquí Samu Córdoba para Radio Marca. Usted ha jugado en la selección española en una época en la que el Real Madrid aportaba muchos jugadores a la selección. Luis de la Fuente ha dado hoy la convocatoria y el Real Madrid aporta a Hausen y a Carvajal. No sé si usted piensa que esto es sinónimo de que el Real Madrid debería aprovechar más el talento nacional. Va por épocas, ¿no? Y Luis decide qué jugadores tiene que llamar, total respeto a ello, y bueno, pues ojalá en el futuro pues la lista puede ser un poquito, podamos aportar más jugadores, eso será bueno para nosotros y creo que para la selección también, y bueno, yo creo que habrá candidatos, pero respeto a la lista del seleccionador. Me alegro que Carva haya vuelto. Últimas dos preguntas. Hola Xavi, Abraham Romero, El Mundo. Ha dicho lo de Dani Ceballos. Quería saber si la plantilla está cerrada en este fin de semana, bueno, contando el lunes que queda de mercado, en cuanto a entradas y salidas. Es probable, pero no me quiero pillar los dedos antes del cierre, o sea que siempre atentos, pero bueno, vamos a esperar. Tiene pinta. Hola Xavi, ¿qué tal? Yo, el del Río del Diario Marca. Esta semana que se ha hablado mucho de Dani, de forma paralela también se ha hablado mucho de Thiago Pitach. Lleva ya dos convocatorias, varios entrenamientos con el primer equipo. A mí me gustaría saber qué estás viendo en el chaval, qué te ha sorprendido. Sí, la verdad es que no le conocía demasiado, y cuando empezó a entrenar con nosotros me gustó prácticamente desde el primer día, ¿no? Tiene mucho dinamismo, tiene muy buena energía, sabe jugar entre líneas, sabe el partido de entrenamiento que jugamos contra Leganés, llegó muy bien de segunda línea, marcó, ya lo había hecho con el Castilla en pretemporada, o sea que nos está ayudando ahora que faltan Judy y Eduardo en los entrenamientos, y saber que esos jugadores del Castilla los podemos utilizar para entrenamientos, a todos nos está ayudando, y Thiago pues tiene muy buena actitud también, como muchos chicos que vienen muy bien educados aquí de la fábrica de Valdebebas, y repetirá convocatoria. Muchas gracias. Gracias.